Muy buenas noches, hermanos, amigos y cada una de las personas que se conectan hoy con nosotros. Sean todos bienvenidos. Su iglesia CCI Comayagua agradece su participación en nuestro programa Mi Casa y Yo, programa que está siendo de bendición para muchas personas en nuestra ciudad y fuera de ella. En esta oportunidad, yo quisiera seguir hablando acerca de las responsabilidades. Este será nuestro tema. Anteriormente, mi esposo les habló acerca de cómo formar una casa, cómo establecer un hogar y del orden de Dios y todo eso. Luego yo hablé acerca de responsabilidades del esposo y de la esposa. Pero en esta oportunidad, yo quisiera hablar con ustedes de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres hacia nuestros hijos. Y considero que este es un tema que en una buena parte voy a basarlo sobre nuestra experiencia. Hemos tenido muchas dificultades como cualquiera. No crean que es que todo ha sido color de rosa, pero con la ayuda del Señor, aquí estamos felices sirviendo al Señor. Les habla la pastora adjunta Leti de Fajardo de su iglesia CCI Comayagua. Para comenzar con las responsabilidades de nosotros como padres hacia nuestros hijos, yo quisiera decirles que según el orden de Dios, los hijos vienen a ser o son el complemento de la familia. Es por esa razón que usted ve, ¿verdad?, que hay parejas que no han podido tener hijos y ellos o están frustrados o andan viendo la forma cómo poder adoptar uno o varios niños. ¿Por qué? Porque ellos entienden que los niños vienen a completar la familia. Ahora, es verdad, no quiere decir que no es familia si no pueden lograr tener un niño o adoptarlo. Siempre ellos son familia, pero el complemento del esposo y la esposa o del hogar está con los hijos. La pregunta que se hace mucho en este tiempo es, ¿pero debe haber disciplina? Por supuesto que sí. Y lo que se maneja o lo que se comenta o lo que usted escucha en todos los medios y en muchas formas de comunicación es que muchas de las situaciones difíciles que están pasando nuestros hijos, la violencia, la delincuencia, la desobediencia, la rebeldía, todo es porque se ha prohibido que se ejerza disciplina sobre los niños o sobre los hijos, y de manera especial es porque se ha sacado la Biblia de las iglesias, como nosotros ya lo sabemos. La Biblia es nuestro manual. Es manual para el esposo, es manual para la esposa y es nuestro manual para nuestros hijos y familia. Es por eso que nosotros debemos entender el propósito de la disciplina, porque la disciplina tiene el firme propósito de ayudar a nuestros hijos a crecer en su carácter. Algunas personas piensan que la disciplina es castigarlos duramente, es quitarles todo lo que ellos quieren hacer, que la disciplina es golpearlos muchas veces, ¿verdad? Pero no, la disciplina tiene el propósito, repito, de ayudarles a crecer en su carácter, no
a irritarlos, no a enojarlos. Y para comenzar quiero leerles unos versículos que se encuentran en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 12 al 14. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, dice su palabra, que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Eso dice este pasaje. Y si nosotros podemos perdonar a otros, a amigos, a personas fuera de nuestro círculo familiar, si podemos ser con ellos, como dice la palabra, tiernos, compasivos, humildes, bondadosos, gentiles y pacientes, eso también se aplica a nuestros hijos. Ese es un consejo muy sabio para aplicarlo a nuestros hijos. Y antes de continuar con esta, podríamos decir, entrenamiento que el Señor nos está dando para poder, los que todavía los tenemos pequeños o aunque estén más grandes, nunca es tarde para comenzar, porque el Espíritu Santo nos está guiando y está conociendo, está enseñándonos a nosotros para que ellos puedan ser felices, que es lo que todo padre desea para sus hijos. Pero yo quiero que conozcamos o que recordemos, si ya lo conocen, algunas cosas que el Señor dice sobre nuestros hijos. Yo no he encontrado en la palabra que el Señor diga que ellos son tontos, que ellos son rebeldes, que ellos son insoportables, que ellos son más burros que los burritos de Comayagua, como dicen algunos, o hemos dicho quizás nosotros, ¿verdad? Dios no dice esas cosas. Dios nos dice que ellos son malos. Dios no nos dice que ellos no van a hacer nada en la vida. Eso no lo dice Dios. Y nuestras palabras tienen poder. Y lo que decimos, eso es lo que recibimos. Así que debemos mejor conocer lo que la Biblia dice. Fíjense que en el Salmo 127, del 3 al 5, hay dos cosas importantes que el Señor habla. Habla de herencia y de recompensa. Y dice que nuestros hijos, herencia de Jehová, son nuestros hijos y son además nuestra recompensa. O sea que nuestros hijos no son una carga, nuestros hijos no son un problema, nuestros hijos no son que yo me tengo que abstener de muchas cosas por tener que atender las necesidades de ellos. No, nuestros hijos son nuestra herencia y es la recompensa que nuestro amado Dios nos da. También dice la palabra en ese mismo salmo que son como saetas en manos del valiente, y saetas son flechas. Esas flechas que uno toma y dispara con el objetivo de que ellos vayan y peguen en el blanco. Los estamos formando no para que se equivoquen, no para que fracasen, sino para que peguen en el blanco. Pero Dios nos dice que ellos son como flechas en manos del valiente. El Salmo 128:3 también dice que ellos son como plantas de olivo. Imagínense, hermanos, y todos los que están conectados, amigos, imagínense una casa, un comedor embellecido con plantas. Qué lindo se ve, ¿verdad? Imagínense si son plantas de olivo, que es algo que el Señor ha dejado, que trae alegría, que trae gozo, que trae paz, que trae tantas cosas buenas, que hace que nuestra mesa se embellezca. Y dice que ellos son como plantas de olivo.
Y fíjese que para poder avanzarle, quiero decirle que Proverbios 17:6 dice que ellos son una corona. ¿Qué es una corona? ¿Quiénes tienen corona? Pues antiguamente los reyes, ¿verdad? Ahora se les llama trofeos, ahora se les llama de otras formas, pero eso es lo que representa. Estas coronas son, además de que representa autoridad, representa logros, éxitos, deseos satisfechos, plenitud, representa una corona, ¿verdad? Y ellos son para nosotros eso, nuestra gozo, nuestro deleite después del Señor. Bien, y quisiera completar esta parte leyéndoles Efesios 6, el versículo 4, mire cómo lo dice. Pero dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que viene del Señor. Y allá donde estábamos en Colosenses 3, el versículo 21 lo dice así: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Entonces quiere decir que si cuando nosotros ejercemos disciplinas no correctas, los exasperamos, es decir, los irritamos, los enojamos, los provocamos para que ellos cometan faltas de respeto, rebeldía y cualquiera otra cosa que usted puede pensar en este momento. Entonces, amparados en estos textos, queremos poder entender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiso decir con esto. Es lo que nos está hablando, es de un proceso de entrenamiento que tiene como fin principal el poder crear en nuestros hijos, crearles convicciones, pero principalmente crearles convicción de su fe en Cristo. Entonces, el apóstol nos está llevando, entrenándonos para que entendamos que esa es nuestra parte, que esa es una responsabilidad nuestra en la educación y en la formación de nuestros hijos. Crear esas convicciones, pero principalmente crearle su convicción de su fe en Cristo. Y es que entrenamiento también es definido como amoldar el carácter de alguien por medio de la instrucción. Y mi esposo semanas atrás les hablaba acerca del altar familiar y nuestros hijos, gracias a Dios, después de mucho insistir, de tener paciencia, de amarlos, de luchar por lograr esto. Mi esposo les hablaba del altar familiar y sí, el altar familiar vino a ser como la llave que el Señor nos dio para poder dar este entrenamiento a nuestros hijos. ¿Por qué les hablo del altar familiar? Porque algo muy importante, además de dirigirlos en todas las áreas de su vida, algo muy importante es que les demos dirección espiritual. Y el apóstol Pablo nos estaba hablando acerca de dirigirlos espiritualmente. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? De inspirarlos a caminar de la manera o acorde con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y les cuento que cuando llegamos y luchamos por lograr esto, a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, quienes sean, se nos hace más fácil obedecer, se les hace a ellos mucho más fácil obedecer y los aleja más de la rebeldía y no permite que ellos se desanimen. En esta última parte yo quisiera compartirles acerca de algunas experiencias
experiencias nuestras, experiencias que vivimos como matrimonio. Mi esposo les habló la semana anterior acerca de algunas dificultades, de algunos errores que muchas veces se cometen en el matrimonio cuando se pierde el orden de Dios. Pues la palabra de Dios nos ha respaldado, como se los he mostrado en varios textos bíblicos, nos sigue respaldando. Pero de acuerdo con nuestra experiencia, quiero comentarles algunas cosas. ¿Qué puede desanimar a nuestros hijos? Una de las cosas que pueden exasperarlos, o como decíamos, irritarlos, enojarlos mucho, ¿verdad? Decepcionarlos quizás y hasta tenernos mala voluntad a nosotros, son los castigos injustos. ¿Verdad? A veces procedemos a dar un castigo por algo que alguien dijo y sin conocer la otra parte, conocer la versión que ellos tienen y pao, se castiga, ¿verdad? Yo recuerdo el caso de mi madre, una mujer bella, una mujer que está ahora con el Señor, pero mi madre cuando nos castigaba, solo somos 2 hermanos, un varón y yo, ¿verdad? Siempre nos hemos amado toda la vida profundamente. Hemos sido hermanos que nos hemos querido mucho porque así nos formaron. Sí, pero mi madre, cuando uno de los 2 cometía una falta, nos castigaba a los 2. Y le decíamos, ¿pero por qué? Yo no lo hice, fue él o fue ella. Bueno, para que el otro no se ría del que está siendo castigado. Entonces yo creo que eso es injusto, ¿verdad? Entonces así podemos cometer algunos errores nosotros, ¿verdad? Y castigarlos sin razón, castigarlos injustamente, que aunque luego les pidamos perdón, hay cosas que marcan sus vidas. También las comparaciones con otros hermanos, primos, amigos. Muchas veces caemos en eso. Me gustaría que fueras como el hijo de sutanita o fulanito. Me gustaría que fueras como ese amiguito que viene aquí a tu casa, mirarlo, qué educado, cómo recoge los platos, etcétera, etcétera. No es correcto compararlos. Cada uno de ellos tiene su propio carácter, cada uno de ellos tiene su propia forma de ser. En nuestro caso, unos bien platicones, otros que no hablan, otro que solo quiere estar estudiando, el otro que no quiere estudiar, el otro que es el consejero de la familia, etcétera, ¿verdad? Cada quien es diferente. Entonces nosotros debemos verlos así, cada uno individualmente, con su propia identidad. También tuvimos una experiencia con otro de nuestros hijos por ser permisivos con otros y duros con ellos. Recuerdo que en una ocasión llegó una visita a nuestra casa y yo tenía un jarrón sobre la mesa y el niño de la visita lo tomó el jarrón y lo quebró. La señora toda penada y yo, ¿verdad? Que siempre pasaba diciéndoles, no me toquen ese jarrón, si lo quiebran ya van a ver. Y el niño lo quebró y la señora penada y yo le dije, y ahí estaban mis hijos, no se preocupe, si así son los niños todos lo tocan, ay déjelo, es un simple jarrón. Entonces cuando la visita se fue, gracias a Dios hasta que se fue la visita, uno de mis hijos me dijo, mami, entonces si hubiéramos sido uno de nosotros que lo hubiera quebrado, a nosotros sí nos hubiera castigado, ¿verdad? Pero como era el hijo de su amiga, dijo que no importaba. Eso fue una gran enseñanza para mí, porque esto lo que representó es que con ellos, que son mis hijos, sí, dura, y con los ajenos permitirles cosas que no les permito a ellos. También algunas veces, muchas veces sin darnos cuenta, pero por enojo o por cualquier otra razón, los avergonzamos y les decimos palabras hirientes. Las palabras tienen poder. Necesitamos tener muchísimo cuidado con esto. No herirlos, porque las palabras marcan, además de que la palabra tiene poder. Dice su palabra, lo que dices, recibes.
Y hay un punto muy importante que se comete en casi todos los hogares. Mi esposo especificó muy bien que la autoridad es el varón, la mamá es la ayuda idónea, pero que cada quien tiene autoridad sobre ciertas áreas. Sin embargo, muchas veces hay abuso de autoridad. Y aquí yo puedo decirles que pueden haber muchas formas de abuso de autoridad, oprimirlo, ¿verdad? No dejarlo salir, estarlo regañando continuamente, no sé cuántas cosas, pero en nuestro caso teníamos como una forma de castigarlos a ellos. Cuando hacían algo indebido los encerrábamos en su cuarto. Eso no es que es malo, lo que es malo es olvidarnos que los tenemos encerrados y no hablar con ellos acerca de esa situación, solo encerrarlos. Recuerdo que en una ocasión uno de nuestros hijos se encerró en su cuarto y lo llamaba yo para comer y todo, y no salía. Cuando pasaba mucho tiempo y él no salía, yo le dije que me abriera la puerta, me la abrió y le dije, ¿por qué usted está encerrado, que no sale ni a comer? Y me dijo, es que yo hice algo malo y me castigué. Eso también fue algo que nos dolió mucho porque nos dimos cuenta que él no lo miró como corrección, él no lo miró como algo que le iba a ayudar a él, sino que lo miró como un castigo, y un castigo duro, grosero, porque él permaneció encerrado muchas horas. También críticas continuas, no felicitarlos por sus logros, pero sí estarlos exhortando y regañando por sus no logros o algunos fracasos que ellos puedan tener, prometerles cosas y no cumplirlas. Cuántas veces quizá, si hace esto, le voy a dar tal cosa. O si hace lo otro, lo voy a llevar a tal lugar y no lo cumplimos. Y a veces solo les exigimos buenas notas, que hace su cuarto, que ayude en la casa, solo exigencias, pero muchas veces ni siquiera salimos con ellos a pasear, no salimos a llevarlos, a pasar juntos como familia. No, todo es exigencia. Tuvimos también el caso de nuestro hijo. Uno de nuestros hijos tenía una novia y la familia de la novia lo quería mucho y lo llevaba a pasear. Y un día le digo, ¿querés mucho a esa familia? Sí, mami, y viérame, me dijo mi hijo, lo que más me gusta es cómo ellos salen a pasear juntos y viera cómo se divierten. Otra enseñanza para nosotros, son cosas que vivimos. También cuando nosotros queremos que ellos sean ejemplos, pero nosotros no lo somos. Y aquí algo un poco jocoso, pues, ¿verdad? Una vez uno de mis hijos se puso enojado y yo le dije, vaya, lave platos y recoge ese plato y lo lleva a la cocina. Resulta que eso fue un punto un poco difícil, ¿verdad? Pero él ese día me dice, ¿y por qué a mi papi no le dice que lleve el plato y que lo lave? Entonces, yo le tuve que explicar, es que su papi fue educado así, que los varones no debían de hacer cosas así. Él ya no es así, mi esposo me ayuda en todo, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí, él era así. Entonces mi hijo me reclamó, porque yo, ¿por qué a él no le decía que llevara el plato y que lo lavara? Pero a ellos sí. Entonces, claro, ellos quieren ver el ejemplo en nosotros, ¿verdad? Yo le decía a mi hijo, mire, es que a usted Dios me lo dio chiquito, y chiquito yo pude enseñarle otras cosas, pero su papá me lo dio grande y él ya había aprendido así. Pero gracias a Dios que en nuestra casa las cosas cambiaron, incluso con él.
Y ahora, para finalizar, amados, quiero decirles que de todo esto que hemos hablado somos responsables, pero hay un punto muy importante del cual debemos ser responsables, de llevarlos a Jesús. No es la iglesia la que debe llevarlos a Jesús, no es la escuela la que debe enseñarles buenos hábitos, somos nosotros. Instruirlos en la palabra de Dios y corregirlos. Esa es nuestra responsabilidad. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias te doy porque sé que esta palabra va a quedar no en la cabeza, sino en los corazones de ellos y en nuestros corazones. Te agradezco profundamente, Señor, que nos has dado esta oportunidad de compartir estas experiencias de vida. Gracias, Señor. Hoy te pido, te ruego, Espíritu Santo, que guíes a nuestros hijos a tu verdad y que nos guíes a nosotros para formarlos en el camino que tú has establecido, para que ellos puedan caminar acordes con tu propósito, para disciplinarlos entendiendo que la disciplina es para formar su carácter, no para desanimarlos ni exasperarlos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.